Hablar hoy del tema Venezuela es sumamente complicado y complejo. Y sin duda lo es aún más si no eres venezolana o venezolano, y es que, como dice el dicho, uno no experimenta en cabeza ajena. Y es que Venezuela es un país fracturado, herido. Como politólogo, es uno de esos casos de estudio fallidos no por falta de datos, sino más bien por un exceso y abuso de ideología, de alineamientos automáticos que nublan el juicio y traicionan el principio básico de nuestra disciplina, que es anteponer la realidad y el bienestar de las personas ante cualquier dogma. Y es que es innegable que el proyecto político iniciado por Hugo Chávez y profundizado por Nicolás Maduro ha dejado en lo concreto un saldo devastador. Y esto no es una opinión, son cifras alarmantes. Una economía reducida a más de la mitad, con una hiperinflación que pulverizó salarios y ahorros, un sistema de salud colapsado y una crisis humanitaria compleja documentada por organismos y organizaciones internacionales. La diáspora de más de 7 millones de venezolanos, que es el desplazamiento forzado más grande en la historia reciente de América Latina. Recuerden que esa gente no huye de sanciones, huye de la miseria, la represión y la falta de futuro en aquel país. 4. La erosión sistemática de la democracia. Un poder judicial y electoral secuestrados. Una Asamblea Nacional desconocida, persecuciones políticas, elecciones sin garantía y la lista así continúa y continúa. Hablar de una dictadura no es un pinche eslogan de derecha. Es la conclusión de observadores como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que desgraciadamente habla de crímenes de lesa humanidad, o de la Misión Internacional Independiente, que tristemente detalla patrones de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Y a mi parecer hay un factor clave en este tema de análisis: la crítica a la falsa defensa progresista. Y es que es aquí donde muchos colegas politólogos, especialmente aquellos alineados con lo que llamamos hoy la cuarta transformación, pierden el rumbo del análisis debido a una especie de antiimperialismo abstracto o por razones de afinidad ideológica, y penosamente terminan haciendo una defensa incondicional de un régimen autoritario. Básicamente justifican lo injustificable, minimizan el sufrimiento real del pueblo venezolano con consignas sobre soberanía y guerra económica, pero se olvidan que teóricamente la soberanía reside en el pueblo, no en una cúpula de políticos que lo han empobrecido hasta el cansancio, como también pasa en México y en todos los países de la región. No vengamos a ser ingenuos ahora. Defender a Maduro no es defender a Venezuela, es defender a sus inhumanos opresores y confundir la solidaridad con la complicidad impresentable. Una postura no solo éticamente muy cuestionable, sino intelectualmente demasiado pobre, ya que reduce un drama humano de dimensiones épicas a un mero tablero geopolítico donde el enemigo de mi enemigo resulta ser mi amigo. Y pues simplemente eso no es análisis, es más bien una especie de tribalismo político. Y claro, en este pantano aparece la otra cara de la moneda, que es la pinche injerencia de Estados Unidos. Bajo la administración del otrora impresentable Donald Trump, la política de Venezuela se radicalizó en una lógica de cambio de régimen, con sanciones extremas que, según expertos de la ONU, ha agravado la crisis humanitaria, afectando directamente a su población. Y por eso el punto más grotesco y reciente es el supuesto secuestro o entrega de Nicolás Maduro. Si fue un operativo fallido o un montaje del régimen o una jugada interna, el solo hecho de que circule como rumor creíble es un mero síntoma de la degradación total. Donald Trump, muy fiel a su estilo, ha fomentado este clima de golpismo y espectáculo, tratando a Venezuela no como una nación con gente sufriente, sino más bien como una especie de botín en esa narrativa suya de hombre fuerte. Y seamos muy claros, esta pinche interferencia no democratiza nada, no libera, más bien deslegitima a la oposición genuina, le da al régimen el perfecto chivo expiatorio. Todo esto es un pinche complot imperial, digamos, y lo peor, convierte el destino de más de 30 millones de personas en un juego de apuestas geopolíticas entre Washington y una serie de actores internacionales. Por lo tanto, la postura crítica y objetiva que debemos asumir es tanto de un rechazo frontal a la dictadura de Nicolás Maduro y su secuela de miseria y represión, como un rechazo igualmente firme a la injerencia y el espectáculo intervencionista por parte de Estados Unidos, que solo alimenta el ciclo de violencia y sufrimiento.
La dignidad del pueblo venezolano no es bandera política ni de izquierda ni de derecha. No es propiedad ni del chavismo ni de Washington. Exigir elecciones libres, el fin de la represión, el cese de sanciones que dañan a la gente y una salida negociada y pacífica es simplemente ponerse del lado de la gente, del lado de la razón, de los 7 millones de venezolanos que se fueron y de los otros millones que siguen resistiendo adentro de ese país. Ese debería ser nuestro único interés político al respecto.